En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Defensor, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que les he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Que no tiemble vuestro corazón ni sea cobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, sigáis creyendo. Palabra del Señor. Buenos días, buena gente, paz y bien a todos ustedes. Como dice el Salmo responsorial, ¿verdad? El refrán decía: que te alaben todos los pueblos, Señor, que todos los pueblos te alaben. Así estamos, todos los pueblos aquí del país, pues prácticamente de El Salvador, han venido a este templo, este santuario de la divina providencia, para alabar a Dios Santísimo. La iglesia siempre anda tanto con la presencia humana, que somos nosotros aquí, hijos de Dios e hijas de Dios, pero también tiene el Espíritu de Cristo, del Padre también. Ahora, cuando Cristo estaba por salirse de este mundo, antes de mudar a su nuevo hogar, podríamos decir, estar con el Padre, solo para volver nuevamente, había hablado a sus discípulos muy íntimamente de ese proceso que iba a pasar en su vida. Pero antes de entrar en esto, vamos a reflexionar un momento sobre nuestra vida, en nuestro momento con el Señor. Había una vez un rabino que vivía en Polonia, y él era muy inteligente, muy sabio, y una turista quería ir a verlo y escucharlo. No solamente sus palabras, sino quería ver dónde vivía. Y cuando ya fue recibida esa turista, ella entró para ver solamente que tenía cama, mesa, 2 sillas y un montón de libros, nada más. Le preguntó al rabino: ¿dónde están los muebles, los demás muebles de su casa? Dice que no los tengo. Pero preguntó al turista: ¿dónde están tus muebles? Yo estoy de paso, así que no llevo mis muebles conmigo. Y la respuesta también del rabino era la misma: yo estoy de paso. Estamos de paso en esta vida, y estando de paso hay que tener cuidado de no enraizarnos en situaciones que están preocupándonos. La primera iglesia primitiva, o la iglesia primitiva en el principio, en los primeros siglos, tenían problemas de enraizarse con la ley de los judíos, y por eso ya hubo la situación que hemos escuchado en la primera lectura, que resultó en lo que llamamos
el concilio de Jerusalén, el primer concilio en el año 50. Hay que fijar de que ya la iglesia tendría menos de 50 años. Tenía apenas 20 y pico, o 19. Bueno, lo importante es de que dentro de la iglesia hubo esa discusión de tenemos que obedecer la ley, obedecer el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y dónde fueron para resolver el problema sino a los apóstoles en Jerusalén? Los cuales se dieron cuenta de que Dios está para todos, no solamente a través o con aquellos que están viviendo bajo la ley de los judíos, sino para todo el pueblo, todos los pueblos. Y en la visión que tuvo Juan de la Jerusalén celestial, la nueva Jerusalén, la nueva iglesia, podríamos decir, ya habían 3 puertas en cada lado de los muros. Entonces quería decir de que las puertas están abiertas por todas partes del mundo para que entremos a estar en la morada santa que es la iglesia celestial. Bien, cuando Cristo entonces estaba diciendo a sus discípulos de que iba a salir, ya estamos en el momento pues de no tanto despedirnos o de que Dios a través de Jesús va a despedirse de sus discípulos, sino dice que tienen que estar alegres porque voy al Padre para que pueda venir y estar y hacer morada dentro de ustedes. Hermanos, la primera palabra del Evangelio de hoy, ese versículo 23 del capítulo que hemos escuchado de San Juan en el Evangelio, es el centro de todo el capítulo, porque dice que el Padre y yo vamos a hacer morada en ustedes. Y hay que tener en cuenta de que a través de toda la Escritura, Dios era peregrino. Ustedes que han venido aquí son peregrinos. Todos somos peregrinos en este mundo. Estamos en marcha hacia el encuentro con el Señor, en la tienda del Señor. Pero tenemos que marchar no aparte, sino juntos. Y entonces cuando abrimos las primeras páginas de la Biblia en Éxodo, en los capítulos que estamos viendo que Dios dice, yo voy a hacer mi morada entre ustedes, yo voy a poner mi tienda entre ustedes, yo voy a habitar entre ustedes. Dios está haciendo caminada con cada uno de sus hijos. ¿Qué es lo que pasó? Ya cuando se estableció en Jerusalén, colocaron a Dios en el templo y de allí se olvidaron de Él. Y cuando los romanos vinieron para destruir así el templo en el año 70, ¿dónde estaba Dios entonces? Ya los romanos lo habían liberado y ya Dios podía estar nuevamente acercando a su pueblo, a cada uno. Pero tiene la idea Dios de meterse en el corazón, habitar en el corazón de cada uno de nosotros. Y a causa de nuestro bautismo ya ha sembrado los cimientos o la fundación de poder vivir y habitar entre nosotros. Hay que tener en cuenta, sin embargo, de que si no queremos a Dios en nuestra vida, es muy fácil despreciarlo y rechazarlo, porque Dios nos da la libertad también. Ojalá que no sea así con nosotros que estamos aquí. Ojalá que vayamos a mantener esa relación con el Señor. Vamos a guardar un estilo, podríamos decir, de hospitalidad
para que Dios permanezca en mi vida. Dios está dentro de ti y quiere habitar dentro de ti. Quiere vivir en medio de nosotros. Quiere compartir todas nuestras angustias, nuestros problemas, todas nuestras luchas en esta vida. Pero si no dejamos, ¿cómo vamos a avanzar en la santidad? La otra cosa que Jesús decía en el Evangelio es de que iba a enviar su propio Espíritu. Es decir, de que Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo está dentro de nosotros, habitando. Entonces tenemos la fuerza de Dios mismo para poder conquistar el pecado, las tentaciones, los problemas que nos afligen. Siempre, siempre está presente. Decimos que Dios no me escucha. Es que tú no escuchas a Dios, porque Él siempre te habla. Él está siempre tratando de comunicar y mantenerse muy presente en tu vida. Requiere una disciplina propia de abrir las puertas del corazón para que habite Él dentro de ti. Y por último decía en el Evangelio, la paz de Dios va a venir a ser parte de nosotros. ¿Y cuál es esa paz de Dios? Si nosotros venimos en angustia, la paz es de que su palabra siempre es verdad. Su palabra no perece. Su palabra permanece en cada uno de nosotros y estamos seguros de que siempre nos escucha. Así es que no debemos caer en el hecho de que tengo tanta angustia, tanto problema de que Dios ya me ha alejado. Mentira. Alejado de Él. Y entonces estamos preocupados y pensando solamente en nosotros mismos. Hermano, la palabra de paz y la palabra del amor de Dios, que es ágape, quiere decir de que estamos aquí para apoyarnos unos a otros, para compartir ese amor de Dios, buscando primeramente los más necesitados, los más despreciados del mundo, que necesitan ayuda, apoyo en el caminar, en el acercamiento a Dios y a la verdad. El templo que Juan describía en Apocalipsis en la segunda lectura, siempre decía de que no habría necesidad de tener un templo, porque el Cordero y el Padre ya son el templo. No hay necesidad de tener luz de sol ni porque el templo, que es Dios y la presencia de Jesús, es que va a servir para que nosotros no vayamos a tropezar o caer nuevamente en el pecado. Y vamos a ser todos habitantes de eso, con tal que obedezcamos la palabra de Jesús. Y la palabra de Jesús era que amemos unos a otros y que estemos dispuestos a abrir el corazón a que el Padre y Él y el Espíritu habiten en nosotros, y de que eso sería nuestra paz al final de todo.